Hoy se disputan las primeras sesiones de los entrenamientos libres y la clasificación del Gran Premio de Qatar, por lo que hay que hablaros de muchas noticias interesantes del mundo de la Fórmula 1. Os recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltaros alguno e ir directamente a vuestro momento de elección, y vamos a dar comienzo por el gran reto que los pilotos tienen que afrontar desde el día de hoy en este circuito de Losail. ¿Y cuál es ese gran reto? Bueno, ha destacado muchísimo que por supuesto ya se sabe la previsión meteorológica para este fin de semana, que sabemos que no hay ninguna sorpresa en cuanto a el hecho de si hay lluvia o no, pero el gran reto que los pilotos van a tener que afrontar este fin de semana va a estar en la meteorología y va a estar, mejor dicho, en las temperaturas, porque afrontamos el Gran Premio con las temperaturas más altas de la historia. Se estiman que va a haber durante las noches en Losail, que esto es lo peor, porque encima es durante la noche, claro, que suelen bajar las temperaturas y aún así va a haber unos 40 grados a lo largo de todo ese fin de semana durante las sesiones. Es decir, es el fin de semana de la historia de la Fórmula 1 más caluroso y por supuesto para esto hay que prepararse, para esto va a ser muy exigente, muchísimo más para los propios pilotos este gran premio y para los propios equipos que ya han traído muchas alternativas para intentar conseguir una mayor refrigeración. Esto no solo en cuanto a los coches incluso también, sino en cuanto a los neumáticos. Venimos de un Gran Premio de Japón atípico a lo que solía ser el país nipón en la Fórmula 1 porque siempre habían sido temperaturas bastante bajas, pero en este año tuvimos unas temperaturas muy altas. Venimos de 3 fines de semana seguidos además con temperaturas bastante altas, como lo fue en Italia, como lo fue Singapur por supuesto, y como lo ha sido este Gran Premio de Japón. Sí que es verdad que Singapur fue también sobre todo por esa humedad que siempre hay. Y el récord hasta ahora que había de temperaturas eran de 33 grados. Sí, 33 grados que hubo en el Gran Premio de Sepang, ese ya era el año, el circuito, el Gran Premio donde hubo unas temperaturas más altas y se van a superar a lo largo de todo este fin de semana. Asimismo, por ejemplo, lo decía Fernando Alonso recordándonos este dato, recordándonos que en Sepang hubo 33 grados y se le llegaba a escapar una medio sonrisa que me encantaría que pudierais llegar a ver, pero por temas de copyright pues será tapada. Bueno, pues la verdad es que va a ser una carrera bastante extrema, ¿no? Hablaba con los ingenieros todavía antes en la reunión y para ellos es la carrera más, con más temperatura de la historia, porque Sepang creo que había como unos 33 grados en el 2016, tienen todos los números ahí y creo que va a ser una carrera bastante extrema y luego con el formato sprint para ellos también es un desafío porque solamente con los Free Practice One van a tener que decidir muchísimas cosas, una pista cambiante también, asfalto nuevo, así que muchísimos retos por delante, así que un fin de semana interesante. Pero es que no solo ha sido Fernando Alonso, porque también quien ha hablado al respecto sobre esto es Carlos Sainz, hablando de lo complicado que va a ser este fin de semana por estas altas temperaturas y ya hablando un poco de cómo van a afrontar los equipos este fin de semana. No, la verdad que nos ha pillado un poco por sorpresa, ¿no? De este calor, sobre todo porque la última vez que estuvimos aquí o cuando vamos a Bahrein o Abu Dhabi, la carrera al ser por la noche hace más fresco, pero estos 40 grados no van a ser fáciles, sobre todo un circuito que es muy físico, con muchas curvas largas y rápidas para el cuello, pero bueno, yo creo que estoy preparado, así que no pasa nada. ¿Que cómo lo van a hacer? Quizá muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo preparan este fin de semana con esas temperaturas tan altas. Pues fijaros en estas branquias enormes que vamos a ver por parte de muchos pilotos y muchos equipos. Todos los equipos llevan estas branquias que ya en este propio día de jueves, que era cuando se hicieron esa fotografía en el paddock de la Fórmula 1, ya estaban abiertas para que os fijéis del nivel de calor que hay. Lo tienen todos los equipos, incluido también Mercedes, como lo vais a ver ahora mismo también aquí. Se puede llegar a ver estas branquias en este lateral del pontón, que por cierto, veremos cuando cuando se salga el documento de las mejoras de la FIA, pero a mí me da la sensación de que este pontón es diferente a lo que habíamos visto anteriormente, así que eso lo tendremos que tener estudiado también. Luego estas son las branquias que podemos llegar a ver también en el McLaren, muy grandes, muy predominantes y por supuesto con muchísima intención para que haya una refrigeración alta. También las vemos en el Ferrari, branquias que normalmente suelen estar o cerradas o son inexistentes, ahora en este Gran Premio están apareciendo, ya las estamos viendo como de abiertas están para que salga todo el calor de ese motor que va a tener el motor del Ferrari, y también estas mini branquias son posiblemente el equipo que han introducido unas branquias más
más pequeñas, también en esta parte del pontón llegan a verse esas branquias que vemos en el Red Bull bastante interesantes. De esta manera están afrontando este fin de semana todos los equipos para solucionar este gran desafío, que por cierto en el día de ayer os lo comentamos que no lo pudimos traer en el jueves. Esa imagen que siempre os intentamos traer curiosa, realmente no ha salido ninguna imagen ultra curiosa, pero os podemos llegar a enseñar esta imagen, sobre todo de que es cómo se transporta este suelo del Red Bull. Así es como se transporta el fondo del monoplaza del RB19, que ya sabemos que es la parte que más importancia tiene en los coches actuales de Fórmula 1, y así son transportados de circuito a circuito. Bastante interesante. Ya en alguna que otra ocasión os hemos enseñado cómo se ve no el suelo por abajo, que eso ya por supuesto lo hemos visto varias veces, sino incluso el suelo por arriba antes de que se le incruste el chasis, que sería justo esta parte de aquí, que es bastante interesante también. Esto es lo más curioso que hemos podido ver en este paddock del circuito de Losail. Así que vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de las expectativas que tiene Fernando Alonso ante este fin de semana. Las expectativas son bastante claras y ya os las hemos estado hablando a lo largo de toda esta semana. Cuáles son las expectativas que puede tener el equipo Aston Martin, cuáles son las expectativas que puede tener Fernando Alonso, porque el circuito de Losail no es un circuito al cual se vayan a adaptar muy bien, siendo un circuito predominante de curvas de velocidad alta, que es lo que peor se le ha dado al equipo Aston Martin. Asimismo lo ha dicho el propio Fernando Alonso, hablando acerca de estas expectativas y vaticinando sobre todo un fin de semana en el Gran Premio de Qatar muy diferente a lo que lo fue 2021, que ya sabemos que en aquel Gran Premio Fernando Alonso regresó después de 7 años sin estar presente en el podio, pues consiguió ese regreso, consiguiendo su podio número 98, el que había sido hasta la fecha el último podio de Fernando Alonso hasta esta temporada. Cree que va a ser muy distinto, por supuesto, a ese año, porque es muy complicado, por no decir imposible, que Aston Martin, sin una carrera extremadamente loca, pueda llegar a optar por el podio, y cree que será similar en cuanto a rendimiento a Japón. Esto es similar también a las palabras que había dicho el propio Mike Crack, distinto un poco a lo que ha dicho Tom McCulloch, que dice que espera en su forma de verlo un rendimiento algo más similar a lo que fue alguna carrera anterior, es decir, una carrera mejor que en Japón, porque considera que hay ciertas diferencias en cuanto a Suzuka. Yo creo que el rendimiento va a ser bastante similar y van a ser ese quinto equipo, quizá llegando al punto de Japón, que podría llegar a estar algo más cerca de los rivales de lo que ellos mismos se llegaron a pensar, ¿no? Pero lo que dice Alonso es: creo que no habrá demasiada diferencia respecto a Japón, no creo que nadie traiga grandes mejoras para este fin de semana, recordemos el formato sprint, y las características del circuito son bastante similares a las de Suzuka, así que supongo que no habrá demasiada diferencia. Además de todo esto, Alonso ha hablado acerca de ese plan que tiene Aston Martin en todo este final de temporada, el cual os hemos estado informando y el cual ya ayer estuvimos viendo por palabras de Tom McCulloch. Pues Alonso lo ha confirmado, que es ese plan que todavía en teoría van a traer mejoras, van a traer actualizaciones, que no lo han dicho en muchas ocasiones durante el año y no llegaron nunca, pero esto es lo que están comentando, que sí que van a llegar actualizaciones antes de Abu Dhabi, todas ya pensadas en conseguir un mejor entendimiento de cara a 2024. Y luego pues veremos, seguramente no estamos sumando tantos puntos ahora como a principio de año, eso es un hecho que tenemos que aceptar, pero también queremos mejorar el coche de aquí a Abu Dhabi con pequeñas cosas que irán llegando, y entender un poco cuál es el camino para el coche del 2024 sobre todo. Es bastante curioso lo que ha hecho Lewis Hamilton, porque el piloto británico ya ha felicitado a Max Verstappen por el tercer título. Así es, en el día de ayer, en las ruedas de prensa previas de la FIA al Gran Premio de Qatar, le preguntaron, por supuesto, por esta posibilidad que tiene Verstappen, que lo tiene muy fácil y puede llegar a consagrarse como campeón sin siquiera puntuar el sábado, o sea, ese es el nivel, pero ya lo está dando por tercera vez campeón del mundo, diciendo, le ha felicitado en ese sentido, hablando del momento en el que él consiguió su tercer título, diciendo que nunca dejó de pensar en ese momento en Ayrton Senna, porque lograba igualar los títulos de su ídolo, y además vuelve a decir que espera poder competir pronto frente a Verstappen por el campeonato del mundo. Bastante interesante el hecho de que él lo dé por hecho, por supuesto, pero al final es lo que os digo, está bastante claro. Vamos a pasar a las expectativas que tiene Carlos Sainz para este fin de semana, y son bastante interesantes porque realmente Sainz ha sido
muy cauto con las expectativas que tienen para este fin de semana. Es decir, venimos de unos fines de semana con Ferrari muy buenos. Un gran premio en Zandvoort que se minimizó daños, pero realmente es la última vez que tuvo Ferrari un mal rendimiento, porque luego llegaron a Monza y fueron el segundo equipo, logrando incluso el madrileño la pole. Llegaron a Singapur y no solo el madrileño logró la pole, sino que Sainz encima logró la victoria frenando la racha que tenía Red Bull, y llegaron a Japón, quizá de estos últimos fines de semana el que peor se esperaba para ellos. Singapur ya se esperaba un mal rendimiento y fue bastante sorprendente, pero Japón se esperaba un peor aún en cuanto a que había una degradación alta y que eran todo curvas de velocidad media alta, que es algo que a Ferrari no se le daba bien, y por supuesto fueron superados por McLaren, que eso se podía prever, pero superaron ellos a Mercedes, que era algo que parecía complicado por no decir imposible, y lo superaron tanto en ritmo de carrera sobre todo, que es lo impresionante, como en ritmo de clasificación, teniendo una muy buena degradación de neumáticos. Y ya hemos estado comentando que Japón se parece en ese sentido a Suzuka, en esa pelea que además ahora mismo Ferrari está librando con Mercedes por ese segundo puesto en el Mundial de Constructores. Pero Sainz es bastante cauto. ¿Por qué? Porque las mejoras que ha introducido Ferrari a lo largo de estos últimos grandes premios, sobre todo las mejoras que llevaron en el Gran Premio de Japón, es lo que mucha gente está diciendo, por lo que en Japón no tuvieron esa degradación tan alta que se esperaba de Ferrari, pudiendo gestionar mucho mejor los neumáticos y teniendo un mejor resultado final. Por ese sentido, como esta va a ser también algo a tener muy en cuenta este fin de semana, con una carrera que se estima que será a 2 paradas, con un 2021 como precedente donde hubo varios pinchazos, por supuesto llega Carlos Sainz siendo bastante cauto, diciendo: Japón funcionó bien, pero veremos otros fines de semana, otros circuitos que por muy similares que sean en cuanto a características, se nos puede complicar, y puede llegar a ser que la degradación en Japón no fuese tan buena únicamente por ese nuevo suelo que se introdujo, sino por otros factores. Asimismo lo recuerda Carlos Sainz, lo da, por así decirlo, como esa atención de tranquilidad. Veremos qué es lo que ocurre con Carlos Sainz, que por cierto, además también en este sentido, Carlos ha hablado acerca del circuito de Losail, y la verdad que ha expuesto verdades como puños, que es decir, que este circuito es un circuito de motos, y así lo ha comentado, diciendo que el trazado le gustaría que cambiase, que ni le va ni le viene realmente el trazado actualmente tal y como está, y que le gustaría que cambiase un poco porque es hecho para motos, y al final es así. El circuito de Losail es un circuito que lleva varios años ya en el calendario de la MotoGP, pero en cuanto a Fórmula 1 se introdujo en 2021 y ahora está. Al final por eso querían no seguir en Losail y hacer un circuito urbano, que tampoco creo que sea la mejor solución de todas, pero el hecho es que con los Fórmula 1, pues lo comenta Carlos Sainz y ahora lo vamos a ver con sus palabras, es un circuito muy bueno para clasificación, muy divertido para los pilotos en ese sentido, un circuito con muchas curvas, prácticamente no hay frenada, muchísima curvas rápidas, muchísima velocidad, pero en cuanto a carreras no es un circuito favorable. Es un circuito que hubo bastantes adelantamientos en 2021, pero fueron sobre todo por el hecho de haber una zona de DRS bastante amplia que ha sido reducida para este fin de semana. Así que eso sí que es verdad que podría llegar a haber algún cambio en el circuito, aunque sea únicamente para la Fórmula 1, porque sí que es verdad que si no, al final la acción se limita a la línea de meta, a la recta de meta y nada más allá de la clasificación, que eso ya os digo yo que va a ser impresionante esa clasificación, porque lo es en este trazado. El trazado ni me va ni me viene, la verdad. Me parece que es un circuito un poco de moto, más que de Fórmula 1. Me gustaría ver algún cambio de cara al futuro, porque la verdad que es un circuito que para las carreras de Fórmula 1 no creo que ofrezca mucho. En cambio, para una vuelta de clasificación sí que creo que es un circuito divertido. Así que nada, a ver, el resto será intentar empezar ya el fin de semana con buen pie, porque no tienes tiempo para cambiar. Y por último, pero no menos importante, no podemos acabar este vídeo sin contaros la noticia curiosa de cómo Liam Lawson se enteró de que competiría en este Gran Premio de Qatar. Ya os hemos estado informando sobre todo lo que ha pasado en AlphaTauri, y que realmente, pese a que después de Japón se insinuase que iba a correr Lawson, la decisión ha sido tomada esta misma semana, porque Ricciardo ya estaba casi disponible y estuvo haciendo pruebas en el simulador, pero al no estar al 100%,
en Alfa Tauri no se la han querido jugar. Entonces, ¿cómo se enteró Liam Lawson de que iba a correr este fin de semana también? Pues se enteró por una videollamada que le hizo el propio Daniel Ricciardo. Sí, dice que le hizo un FaceTime, por así decirlo, que es la aplicación de videollamadas de Apple, le hizo un FaceTime en la que le comentó de que le tendría que sustituir una vez más. Además, el neozelandés ha dejado caer que es muy posible que en Estados Unidos sí que regrese, que es lo que aquí os hemos estado comentando, que ya en Estados Unidos todo hace indicar que Daniel Ricciardo regresará. Si hubiera la necesidad de que Lawson corriera en Estados Unidos, puede, cuando no puede, ya os lo hemos contado, es en México, pero es bastante curioso el hecho de que sea el propio Ricciardo quien llamase a Lawson para indicarle de que iba a correr este fin de semana, de que le tocaba volver a sustituirle, y es una forma también además bastante humana que ha tenido Ricciardo para, por así decirlo, pues anunciarle esta decisión a Liam Lawson. Así que ya, habiendo llegado hasta este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Déjame en los comentarios qué crees que vamos a ver en este Gran Premio de Qatar y sobre todo, dale un like a este vídeo si te ha gustado porque vas a ayudar muchísimo al canal. Te puedes suscribir también, que apoyarás mucho también el canal, y también te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros. Y habiendo dicho ya todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1 y os haremos el resumen a los entrenamientos libres 1.